utilizamos el aluminio y lo botamos y ni siquiera lo pensamos, o sea, digamos, no tiene ninguna relevancia. ¿Qué fue lo que pasó? Durante el siglo XX descubrimos nuevos métodos para extraer el aluminio. Cambió profundamente la tecnología de extracción del aluminio y eso hizo que el aluminio perdió completamente su valor. Entonces, la anécdota del rey en el siglo XIX tenía mucha importancia y denotaba algunas cosas sobre las riquezas respectivas de los personajes, pero la situación un siglo más tarde ha cambiado tanto de que pierde relevancia la forma de expresar la riqueza que tienen esas personas. Entonces, ese es un cambio entre millones de cambios que han ocurrido en el siglo XX y dentro del siglo XXI, y nos da una primera nota de cómo esos cambios resultan en cambios profundos sobre la forma en que nos organizamos como sociedad y la forma en cómo producimos las cosas. Entonces, vamos a entrar en algunos detalles sobre cómo el mundo ha cambiado y cómo eso nos puede generar optimismo. Entonces, voy a hacer la palabra a Vero. Gracias. Para que nos dé más detalles. Yo les voy a hablar de algunas estadísticas que este autor Diamandis pone en su libro de Abundancia, para que nos demos cuenta más o menos cómo ha cambiado la realidad de unos años hasta acá. Acá vemos el número de horas trabajadas por trabajador en algunos países. Estamos viendo estadísticas desde el año 1850 hasta el 2000. Podemos ver que en el año 1870 más o menos un trabajador trabajaba más o menos 2.700 horas, mientras que en el 2000 casi es la mitad de esas horas. Entonces es un cambio súper drástico de las horas laborables que un trabajador tiene que estar en su fuente laboral. Otra estadística que nos da el autor es cuántas mujeres tienen distintos títulos. Puede ser de bachillerato, de universidad, de maestría, de doctorado, así como títulos de derecho y medicina. Podemos ver que a pesar de que en algún momento la curva baja, las mujeres en general tienen muchísima más accesibilidad a la educación, que es un cambio muy positivo para la sociedad por cuestiones de equidad y también por progreso integral de la sociedad. Otra estadística que el autor nos da son el número de mujeres que mueren al dar a luz. Podemos ver que desde el 1915 existen por cada 100.000 nacimientos alrededor de 600 a 900 mujeres que mueren al dar a luz. Pero esa cifra hasta 1995 realmente decrece a casi nada. Entonces aquí podemos ver que hay un cambio radical en la medicina y en cómo las personas tienen condiciones de salud y en general al dar a luz. Acá podemos ver también cuántos niños mueren al nacer. Esto es una estadística de Estados Unidos, pero podemos ver que desde 1900 que hay la estadística, por cada 1.000 nacimientos existían alrededor de 180 niños de raza negra que morían y más o menos 100 de raza blanca que morían, mientras que en el año 2000, primero que existe una reducción de inequidad bastante clara y que también en general existen muchos menos niños que mueren al nacer. Otra estadística que tenemos es la expectativa de vida. Podemos ver que en el año 1820 la gente más o menos vivía hasta los 26 años. En 1900 hasta los 31 años. 1950 la gente vivía más o menos hasta los 49 años. Esto es en promedio. Y en el 2010 la gente vive hasta los 61 años. Esto dice muchísimo de la calidad de vida que tenemos en la actualidad por condiciones de salud, de alimentación. Podemos, por supuesto. En 1900 no se esperaba que viviera unos 86 años. Así es. En promedio. Correcto. De la población. Por hambre, por guerra, así es. por osos, por películas. Así es. Que no es nada. Entonces aquí con esta estadística podemos ver que realmente la calidad de vida ha aumentado muchísimo en este periodo de tiempo. Una estadística súper interesante que el autor da es cuánto cuesta el watt de energía solar. Vemos que en 1980 más o menos costaba el watt $30, mientras que en el 2010 no sale ahí, pero es 3 centavos. Es decir, que hay una reducción del 97.2% del precio de cuánto cuesta un watt de energía solar. Y la siguiente estadística es de cuánto cuesta producir este watt. Vemos que en 1900, no producir, cuánto se ha producido, así es, de energía solar. Y vemos que en el 1900 realmente casi nada, mientras que en el 2010 se llega a casi 7.000 watts. Y sabemos que la energía solar es la energía renovable que primero va a revolucionar el mundo porque es renovable y es una gran estadística, por ejemplo, en países que no tienen energía eléctrica o petróleo,
que realmente va a cambiar la vida y está cambiando ya la vida de miles de personas. Otra estadística es la pobreza. A pesar de que existe aún pobreza, la relación de lo que había antes con lo que hay y la proyección al futuro es increíble. En 1900, esto es población en miles de millones, se define a una persona pobre aquella que tiene o puede sobrevivir con $1.25 al día. Esto es una estadística de las Naciones Unidas, que en 1990 había casi 2.000 millones de personas en esta brecha de ingreso, mientras que en el 2013 es la estadística, había casi 1 billón, bueno, mil millones, ajá. Mientras que esperamos que para el 2030 la progresión es que casi llegue a niveles de menos de 1 millón, digamos. Bueno, no, bueno, ahí está la gráfica. En el Ecuador, estos son datos del INEC. Vemos que la gráfica va solo desde el 2007. Vemos que a pobreza, hay dos estadísticas, ¿no? Pobreza y pobreza extrema. La pobreza fue desde el 36% al 23%. Existe una reducción de que el 10% de la población ecuatoriana en este periodo de años, es decir, 9 años, 10% de la población salió de la pobreza. Mientras que pobreza extrema va del 16.5% al 8.6%. Es decir, la pobreza extrema, que es la pobreza estructural, se redujo a la mitad en tan solo 9 años en el Ecuador. A nadie. Esta es otra estadística súper interesante que tiene mucha relación con la exposición del día de hoy, que es la tecnología y cuánto costaba almacenarla. Este es el costo en dólares por 1 gigabyte. En 1992 costaba $569 comprar 1 gigabyte, mientras que ahora cuesta 3 centavos. Entonces vemos que primero la capacidad para almacenar información y procesarla tiene muchísima potencialidad para tener negocios y poder crecer por la información, la capacidad de información que tenemos. Otra estadística es cuánto... Perdón, sí. Disculpa, no quería cortar. No te preocupes. Claro que sí. La primera, respecto a todas estas cosas que nos vas explicando, o sea, aquí tú, desde tu punto de vista como economista, ¿a qué se atribuye de que los precios vayan bajando de forma tan drástica? ¿En masa, nuevas tecnologías? O sea, ¿qué es? Precisamente es de eso, son las nuevas tecnologías. Cada vez se van descubriendo nuevas cosas, nuevos mecanismos. Es lo que Bajit nos decía en el ejemplo del aluminio. Antes era muy caro extraer el aluminio, mientras que ahora con un nuevo proceso productivo, extraer el aluminio es realmente muy barato a comparación de lo que era antes. Entonces todo es una mezcla de todo, ¿no? Las nuevas tecnologías, mejores condiciones de vida, más creatividad, más empresas, que todo generan a que estas curvas se den en la vida real. Y entonces, ¿cómo te indican? Yo espero que todo esté bien y sea mejor de lo que están aquí presentando. Pero como, por ejemplo, el índice de pobreza dicen que empieza a reducir, pero lo primero que dijimos, ¿cómo se llama? La diferencia entre la brecha económica, el 1% tiene 50% de Así es. O sea, ¿cómo esas dos cosas que creo que están contrapuestas, cómo se explican? Bueno, una cosa es la generación